Espero, hermanos, que se sientan ustedes muy alegres, muy dichosos de estar en esta fresca mañana. Amén. En esta fresca mañana aquí, sintiendo el calor de la armonía de los hermanos, de los hijos de Dios. Hermanos, hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 4 del libro de Génesis. Pueden ustedes ir buscando el capítulo 4 de Génesis. Pero antes de empezar, hermanos, quiero que recordemos en qué punto de la historia nos encontramos. Aquí al frente, hermanos, ustedes van a ver una tabla. Y esta tabla, hermanos, pues es solo un fragmento de cómo está organizado el libro de Génesis. El libro de Génesis está organizado en un prólogo y 10 secciones. Aquí en la tabla, hermanos, ustedes pueden ver que el prólogo está en Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 y presenta ese resumen de la semana de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, así inicia ese prólogo. Luego la segunda sección empieza en Génesis 2:4 y va hasta Génesis 4:26. Y esta sección trata de los orígenes de los cielos y de la tierra, esa sección. Y la segunda sección que aparece ahí, hermanos, solo está como un ejemplo. Aparece inicia en el capítulo 5, ¿verdad? Y esa sección es la historia familiar de Adán. De ahí en adelante, hermanos, lo que Génesis nos presenta, pues son otras historias familiares. La historia familiar de los hijos de Adán, la historia familiar de los hijos de Noé, y luego de los hijos de Noé, de Sem, de Taré, de Ismael, de Isaac, de Esaú, y finalizando con la historia familiar de Jacob. Hermanos, ya estudiamos el prólogo y todavía estamos en la primera sección, en la sección que trata de los orígenes de los cielos y de la tierra. O sea, esta sección todavía es fundamental para el entendimiento de la vida, del universo, de la creación y del origen de todas las cosas. Todavía estamos en una sección fundamental. Esta sección, hermanos, la sección de los orígenes de los cielos y la tierra, la podemos dividir en 3 bloques narrativos, hermanos. El primer bloque narrativo es la historia en el jardín de Edén. Luego vemos el bloque de Caín y Abel. Y por último, los descendientes de Caín. Hermanos, ya vimos el primer bloque, la historia en el jardín de Edén. Ya la completamos. Recuerden, hermanos, que esa historia en Edén termina con la expulsión del ser humano. Pero no solo eso, sino que realmente termina con una hermosa demostración de la gracia y de la misericordia de Dios para con la humanidad después del pecado de Adán y Eva. Nos muestra ahí que Adán y Eva recibieron la fe, creyeron, tuvieron esperanza, que Dios aseguró la continuidad de la humanidad, garantizando entonces la promesa del Redentor, que Dios cubrió sus vergüenzas, sacrificando a un animal inocente. Y eso es una ilustración, eso es una imagen de la expiación sustitutiva de Jesucristo, que no solo cubre nuestros pecados, sino que los lava por completo. Su justicia es acreditada a nosotros y nuestro pecado es puesto sobre Él. Y también con ese cierre por completo del jardín de Edén, Dios puso una espada ardiente y querubines que guardaban ese camino para que el hombre no pudiera tener acceso al árbol de la vida y no vivir una vida miserable en una naturaleza pecaminosa por la eternidad. Y eso es una figura, eso ilustra a Jesucristo y su obra de reconciliación. Él es el único camino de vuelta a Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos a comenzar con ese bloque narrativo en el capítulo 4 de la historia de Caín y Abel. Este bloque, hermanos, va desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Un dato curioso, hermanos, y pongan atención a esto porque es bien curioso, hermanos, es que esta historia, hermanos, es una historia de primeras veces. Aquí vamos a encontrar el primer embarazo, el primer nacimiento, el primer hijo, el primer hermano, la primera familia, las primeras ocupaciones, los primeros actos de adoración
y lamentablemente también el primer asesinato. Hoy, hermanos, vamos a estudiar los primeros 5 versículos y el próximo domingo vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 16. Entonces vamos a leer, hermanos, Génesis 4 del 1 al 5. Pueden leerlo ustedes conmigo, aquí está adelante. Dice la palabra del Señor: y el hombre se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Esta historia, hermanos, estos primeros 5 versículos los podemos bosquejar de la siguiente forma. Lo pueden ver aquí adelante: 2 nacimientos, 2 ocupaciones, 2 ofrendas, 2 reacciones de Dios. Y los siguientes versículos del 6 al 16 los podemos bosquejar de una forma similar. 2 opciones o 2 alternativas frente a la tentación, el asesinato y el juicio. Como ustedes ven, hermanos, 2 nacimientos, 2 ocupaciones, 2 ofrendas, 2 reacciones. Esta presentación en parejas, 2, 2, 2, me sirve también, hermanos, para plantearles la proposición de este pasaje. ¿Cuál es la enseñanza central? No solo de los primeros 5 versículos, sino realmente de todo el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. La enseñanza central es esta, hermanos: solo hay 2 formas de vivir, por fe o por vista. Solo hay 2 adoraciones, la adoración genuina y la falsa. Solo hay 2 caminos, el camino de Abel o el camino de Caín. Solo hay 2 tipos de obras, las obras justas y las obras malas. Pero a pesar de las elecciones humanas, ya sean buenas o malas, el plan de Dios no puede ser detenido. El plan de Dios no puede ser frustrado. Esa, hermanos, es la enseñanza de todo el capítulo, 4. 2 formas de vivir, 2 adoraciones, 2 caminos, 2 obras, 2 corazones, 2 simientes: la simiente de los hijos de Dios y la simiente de Satanás. Entonces, hermanos, comencemos con la primera sección: 2 nacimientos. Vamos a los versículos 1 y 2. Van a aparecer ahí, hermanos, si ustedes pueden ver esas palabras subrayadas en amarillo. Lo voy a leer. Versículo 1 dice: y el hombre se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano. 2 nacimientos, hermanos. Podemos ver ahí, hermanos, subrayado en amarillo, ¿verdad? Que, perdón, hermanos, estoy un poco mal de salud. Que Eva dio a luz 2 veces. 2 veces dio a luz esta madre, Eva. Por eso hablamos de 2 nacimientos. En sus Biblias, hermanos, vean en sus Biblias que dice que Adán conoció a Eva. En mi Biblia, la que les acabo de leer o la que está aquí adelante, dice: Adán se unió a su mujer. Eso de conoció a Eva o se unió a Eva son, hermanos, lo que se llaman figuras literarias. Técnicamente hablando, es un eufemismo, hermanos. Es un eufemismo, que es una forma suave, una forma decorosa de decir algo que, dicho de forma literal, sonaría como fuerte o como muy, muy brusco, ¿verdad? Hermanos, lo que está diciendo, hermanos, de una forma suave, de una forma decorosa,
es que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Eso es lo que significa. Nada más que está dicho de una forma suave. Hay muchas conjeturas, hermanos, acerca de si esta vez fue la primera vez que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Esto es algo, hermanos, que no lo podemos comprobar, no hay forma de comprobarlo, hermanos. Y realmente, hermanos, siendo sinceros, no importa, no importa. Lo que sí es de vital importancia es que esta vez Eva concibió. En el lenguaje actual diríamos, Eva quedó embarazada. Y aún más importante es que el embarazo llegó a su feliz término. Dice que Eva dio a luz un varoncito, hermanos, un varoncito. Y quiero que observemos esas primeras palabras de Eva al ver a su bebé, hermanos. Pensemos en ese momento tan especial, ¿verdad? Cuando una madre recibe a su recién nacido bebé. Yo me imagino, hermanos, que en el corazón de toda madre las primeras palabras son: gracias Dios, ¿verdad? Gracias Dios. Bueno, no conozco el corazón de una madre, pero me imagino que eso es. Y algo similar es lo que hizo Eva. Algo similar es lo que ella dijo. Miren lo que ella dijo: he adquirido varón con la ayuda de Dios. Esa expresión he adquirido se podría traducir también como he ganado o he producido o he creado. Y hermanos, realmente hay muchas dudas acerca de cuál es la mejor traducción de las palabras de Eva. Pero la mayoría, hermanos, la mayoría creen que el significado de lo que Eva dijo es: he adquirido varón con Jehová, con Jehová. Siendo la idea completa de las palabras de Eva, he adquirido varón con la ayuda de Jehová. En sus Biblias dice: por la voluntad de Jehová, por la voluntad de Dios, he adquirido varón. Entonces, si lo entendemos así, hermanos, podemos concluir que Eva está alabando, dando gloria, dando alabanza a Dios por el nacimiento de su varoncito. Y hermanos, esto nos enseña por lo menos dos cosas, hermanos, o tres cosas quizá, que el mundo posmoderno, relativista en el que vivimos debería aprender muy bien, hermanos. Varias cosas nos enseña. La primera, hermanos, es que Eva, hermanos, no tiene ninguna duda acerca del sexo o género del bebé. Ninguna duda. Ella dice: he adquirido varón, hombre, con solo verlo. Y esto, hermanos, es totalmente lo opuesto a lo que está proponiendo la ideología de género, que en algunos países los padres al momento de nacimiento, o los doctores al momento del nacimiento, ya no pueden decir el género del bebé, ya no le pueden poner un nombre de varón o de mujer, sino que dicen ellos: hay que dejar que el niño crezca y que él mismo descubra su género y escoja su nombre. Eva no tuvo ninguna duda: he adquirido varón. Género y sexo, lo mismo. Y lo segundo, hermanos, es que ella reconoce que este bebé, hermanos, aunque se haya gestado en su vientre, creció en su vientre y salió de su vientre, pero ella reconoce que ese bebé no es obra solo suya. Ella dice: con la ayuda de Jehová, con Jehová he creado, he producido, he adquirido este varón. Hermanos, nuestra sociedad debería entender que el nacimiento de un ser humano no es meramente un proceso natural, sino que es una obra de Dios, hermanos. El reconocimiento de Eva, de la ayuda de Dios, nos hace pensar en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 dice: tú me formaste. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión
y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cada bebé que nace es una obra creativa de Dios. ¿Cuántos abortos menos habría en el mundo si las personas creyeran lo mismo que Eva? Que ese bebé nació con la ayuda del Señor. Y otra cosa, hermanos, que podemos decir es que quizá, hermanos, Eva vio en el nacimiento de Caín el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios prometió que un varón de la simiente de la mujer, o sea, un hijo de mujer, es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es el que va a derrotar, el que va a obtener la victoria final. Y quizá, hermanos, ella creyó que ese varoncito era el cumplimiento. Un comentarista dice lo siguiente, hermanos. Escuchen lo que él dice. Las palabras de Eva fueron una declaración implícita de fe. Adán había creído en la promesa de Génesis 3:15 y por eso la llamó Eva, madre de todos los vivientes. Y ahora, con el nacimiento de este varón, la nueva madre, o sea, Eva, alabó a Dios con una fe renovada, con una fe en la promesa de Dios. Así que, hermanos, ese fue el primer nacimiento de la historia. Vamos a ver el segundo nacimiento. Vean que el versículo dice: después dio a luz a su hermano Abel. Hermanos, literalmente, hermanos, lo que dice el texto es: otra vez dio a luz a su hermano Abel. Eso, hermanos, ha llevado a pensar que Abel y Caín fueron gemelos. Pero realmente, hermanos, aunque tiene sentido, no es algo que podamos comprobar con toda seguridad. No lo podemos comprobar. Pero por los momentos, hermanos, podemos imaginarnos la felicidad de esta familia, hermanos. Imaginémonos el gozo de este padre, esta madre, con esos dos varoncitos, dándole la gloria a Dios porque lo ven como una obra de Dios y creyendo que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios está siendo fiel. Ellos están pensando, hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, Dios nos sigue bendiciendo. Dios está cumpliendo esa bendición que Él prometió en Génesis 1:28. Veamos Génesis 1:28, dice: Dios los bendijo. Es una bendición de Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla. En todo el libro de Génesis, hermanos, hay un especial énfasis en ese cumplimiento, en el nacimiento de los hijos, en la formación de familias. También podemos recordar el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios. Adoremos al Señor porque a pesar del pecado, Él nos permite casarnos, formar familias. Él es fiel, Él es bondadoso. Amén. Bien, esos fueron los dos nacimientos. Ahora veamos las dos ocupaciones, hermanos. Dos ocupaciones. Vamos al versículo 2. Dice ahí: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí están las dos ocupaciones. Quisiéramos tener mucha más información acerca de estos muchachos, ¿no es cierto? Quisiéramos saber si se llevaban bien o se llevaban mal, la diferencia de edad entre ellos dos, si obedecían a sus padres o si eran inquietos y traviesos como todos los niños en el mundo. Yo creo que eso es fácil saberlo. Pero realmente, hermanos, Dios solo nos da esta información: sus ocupaciones. Eso es lo único que Dios nos da. Uno decidió ser pastor de rebaños. Estos rebaños eran de ovejas o eran de cabras. Y el otro decidió ser labrador de la tierra. Labrador de la tierra también se puede traducir como siervo, siervo de la tierra.
En nuestros días diríamos que uno de ellos decidió ser ganadero y el otro decidió ser agricultor. Ambas ocupaciones que ellos escogieron eran útiles, eran honorables, eran favorables para la vida. Ambas, hermanos. Ninguna de las dos ocupaciones era mayor que la otra. Esta selección de ocupaciones, hermanos, que Abel haya escogido una cosa y Caín haya escogido la otra, también nos demuestra que se está cumpliendo otra bendición de Dios. Otra bendición de Dios. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sus ocupaciones, hermanos, demuestran que Dios está cumpliendo esa bendición de que el ser humano fue creado a su imagen, a su semejanza, para ejercer dominio sobre la creación, para administrar, para enseñorearse de todo lo que Dios había hecho. Como pastor de ovejas, Abel ejerció dominio sobre animales, sobre ganados. Como labrador de la tierra, Caín ejerció dominio sobre la tierra misma. Hermanos, ¿cuál es su ocupación? Cualquiera que sea, con tal que no sea ilegal, hermanos, o inmoral, es un cumplimiento de la bendición de Dios, de permitir al ser humano y de darle la capacidad al ser humano de ejercer dominio sobre la tierra. Se está demostrando la bondad de Dios, de darnos esa capacidad a pesar de nuestro pecado. Y demos gracias a Dios, porque a pesar del pecado, Él nos permite trabajar, ser productivos, hermanos. Es una bendición maravillosa. Dele gracias a Dios por lo que usted hace, por su ocupación. Dele gracias a Dios, porque demuestra que estamos ejerciendo el dominio sobre la creación a la imagen de Dios. Él es fiel y bondadoso. Él es fiel y bondadoso. Vamos entonces a hablar ahora de las dos ofrendas. Versículo 3 y 4. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo, y ahí la idea es, trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Dos ofrendas, hermanos. Ahí está claro. Dos ofrendas. Ese es el título de este mensaje. Las dos ofrendas. Y antes de hablar de las dos ofrendas, hablemos del hecho en sí de traer ofrendas a Dios. ¿Se merecía Dios estas ofrendas? Amén. ¿Se merece Dios adoración? Amén. Podemos estar seguros, hermanos, o casi seguros realmente, no del todo seguros, que Adán y Eva inculcaron en sus hijos este acto de adoración, de traer ofrendas a Dios. Seguramente, hermanos, ellos les hablaron a sus hijos todo acerca de Dios, todo acerca de desde la creación hasta ese momento, hermanos. Todo lo que había pasado en el jardín de Edén, la tentación, la caída, las promesas de Dios. Seguramente Adán y Eva hablaban de esto con sus hijos. Porque les hago una pregunta, hermanos, ¿de qué más podrían haber hablado? O sea, no habían partidos de fútbol, no habían películas, no había política, no había todo eso, hermanos. Entonces, ¿de qué más iban a hablar ellos? Bueno, de lo que ellos habían vivido hasta ese momento. Un comentarista dice esto: déjame decirte
que yo diría que los dos evangelistas más potentes que jamás hayan existido deben ser Adán y Eva. Piénsalo. ¿Quién mejor que ellos dos entendió lo que significaba estar perdido y condenado? ¿Quién mejor que ellos dos entendió lo que significaba ser víctima de Satanás? ¿Cuántas veces crees que Adán sentó a esos niños sobre sus rodillas? ¿Cuántas veces crees que Eva los sentó a la mesa y les contó cómo era el jardín de Edén? ¿Cuántas veces crees que les dijeron lo que habían perdido por su pecado y su desobediencia? ¿Cuántas veces crees que estos padres les suplicaron a estos hijos que le creyeran a Dios y no a Satanás? ¿Cuántas veces crees que les suplicaron que pusieran su fe en las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios traían salvación, alegría y bendición, mientras que las promesas de Satanás traen muerte. ¿Cuántas veces crees que hablaron de eso? No puedo imaginar a nadie mejor preparado para transmitir ese mensaje que las dos personas que fueron expulsadas del paraíso. Si ese pensamiento fuera cierto, hermanos, si fuera cierto que Adán y Eva le enseñaron todas estas cosas a sus hijos, entonces ellos son para nosotros modelos de nuestra responsabilidad como padres. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Tal como dice Efesios 6:4, padres, críenlos a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Qué falso es eso, hermanos, que propone la psicología ahora, de que al niño hay que dejarlo a sus anchas, que desarrolle su propia personalidad, sus propios pensamientos, su propia forma de creer. Falso. Como padres debemos, desde el primer momento, criarlos, instruirlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ayer Jeff y yo estuvimos en la ordenación pastoral de dos hermanos allá en Trujillo, el hermano Jonathan Castillo y el hermano Brian Hernández. Fue un momento muy hermoso, hermanos, muy hermosos. Pero quiero compartirles a ustedes lo que más tocó mi corazón, hermanos. Lo que me conmovió, lo que me quedó en la mente, hermanos. Teníamos a Brian aquí arrodillado, hermanos, para imponer las manos sobre él. Y adelante estaba su abuelito y su padre, pastores también. Y su abuelito, un hombre de gran edad, ancianito, no podía subir, pero él quería estar aquí. Y lo ayudamos a subir, hermanos, para que él pudiera también poner sus manos sobre su nieto pastor como él. Así que abuelo pastor, padre pastor, hijo pastor. Dios a mí ya no me concedió eso, ¿verdad? Ordenar a un hijo mío como pastor. Pero quisiera yo ordenar a unos 3 yernos como pastores, ¿verdad? Así que, amén, ¿verdad? Amén. Así que todas las familias aquí reunidas, pónganse las pilas, hermanos. Yo estoy instruyendo a mis hijas para que sean mujeres conforme al corazón de Dios y buenas esposas para esos yernos que, si Dios quiere, pueden ser pastores, hermanos. Bien, ahora, hermanos, hablemos de las dos ofrendas. Hablemos de las dos ofrendas. Vean que el versículo 3 inicia con ese: llegado el fin de los días. Posiblemente, hermanos, eso está hablando de el final de la cosecha, cuando ya se están recogiendo los productos de la tierra. Así que el sentido sería: cuando llegó el final de la cosecha, Caín y Abel trajeron las ofrendas al Señor. Y luego presenta la ofrenda de Caín. Dice que la ofrenda de Caín fue que él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y podemos decir, hermanos, 3 cosas en cuanto a la ofrenda de Caín. La primera es que su ofrenda corresponde con su ocupación. Él trajo fruto de la tierra porque él era un labrador de la tierra. Así que su ofrenda corresponde con su ocupación. ¿Cuál es su ocupación, hermano?
Lo que usted hace, hermano, es una ofrenda para el Señor si usted se lo dedica a Él. Su trabajo, el fruto de su trabajo, ofréndeselo al Señor. Segundo, su ofrenda, hermano, la ofrenda de Caín, eran ofrendas válidas. Eran ofrendas válidas. El Señor, lo vemos más adelante en la ley, en Levítico capítulo 2, versículo 1, aceptaba ofrendas de la tierra. Levítico 2:1 dice: cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal, el cereal es un grano, es un fruto de la tierra, como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. O sea que la ofrenda de Caín correspondía con su ocupación, era una ofrenda válida. Pero la tercera observación es que el texto no dice nada acerca de la actitud con la que Caín trajo su ofrenda y la calidad de la ofrenda en sí. Nada. Silencio. No sabemos con qué actitud la trajo, ni sabemos qué calidad de fruto de la tierra era. La ofrenda de Abel, dice ahí el versículo 3, estamos siempre, o 4 creo. Dice: y Abel trajo también por su parte de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de los mismos. Otra vez, 3 observaciones. Abel trajo una ofrenda que se correspondía con su ocupación. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, que sea para la gloria de Dios, nuestra ocupación, nuestra vida, todo ofrendémoslo al Señor. Él trajo una ofrenda que correspondía con su ocupación. Él era ganadero, él era pastor de rebaños, entonces él trajo de sus rebaños. Segundo, estas ofrendas también eran válidas para el Señor. Las ofrendas de las primicias de los rebaños y de la grosura de los mismos eran aceptables. Levítico 3:7 dice: si vas a presentar un cordero como ofrenda, lo ofrecerás delante del Señor. También Levítico 3:16 dice: el sacerdote quemará el sacrificio sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa, miren que Abel trajo la grosura, y dice aquí: toda la grasa es del Señor. Así que su ofrenda era aceptable, correspondía con su ocupación, con lo que él hacía, con su vida misma. Pero tercero, y aquí viene el punto, el texto sí describe la calidad de su ofrenda. Y yo creo que al describir la calidad de su ofrenda, podemos inferir la actitud de su corazón. Dice la Biblia, hermanos, Él escogió los primogénitos, las primeras crías, la grosura, las más gordas, las más bonitas, las más nutritivas. En otras palabras, Él escogió lo mejor de lo mejor. Tiempo después, cuando Dios le entregó la ley a Israel, Dios dijo que el mandato era que las ofrendas debían ser de los primogénitos del ganado o de las primicias de las cosechas. O sea, lo primero. En la ley vemos que Dios esperaba lo mejor, lo primero y lo mejor. Éxodo 22, 29 y 30 dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito, el primero de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Me darás el primero de tus bueyes, las primeras de tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Es del Señor. Abel, sin tener la ley, porque la ley vino después, sin tener la ley, Abel se esforzó por ofrendar a Dios lo mejor.
Y creemos, hermanos, que la motivación de Abel, lo que lo movió a hacerlo, era su fe. Su fe. Ya voy a hablar un poco más de eso, hermanos. Por los momentos, hablemos de las dos reacciones de Dios. Las dos reacciones de Dios. Vamos al versículo 4 y 5. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Primera reacción, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero, versículo 5, contraste, todo lo opuesto. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Las dos ofrendas fueron recibidas de forma muy diferente. Las dos ofrendas produjeron reacciones distintas por parte de Dios. Primero nos habla de la reacción de Dios hacia Abel y su ofrenda. Dice el versículo 4, el Señor miró a Abel y su ofrenda. La palabra miró, hermanos, que aparece ahí, la palabra miró es una palabra hebrea que tiene el sentido de prestar mucha atención. Prestar mucha atención a algo, es mirar con detenimiento. Casi lo podemos entender como contemplar. Y el sentido es que ese mirar con detenimiento, esa contemplación lleva a una aceptación, a una recepción favorable de lo que se está viendo. El texto dice, Dios miró con agrado, es decir, Dios aceptó. Dios recibió favorablemente a Abel y su ofrenda. Tanto la persona que trajo la ofrenda como la ofrenda misma fueron aceptadas. Oferente y ofrenda fueron recibidos por Dios. Esto, hermanos, adelantándome un poquito, nos está demostrando que Dios miró el corazón de esta persona, de Abel. Dios miró la intención, la motivación con la que este hombre estaba trayendo su ofrenda. Y no solo vio su intención, su interno corazón, sino que también vio lo externo, el acto de adoración en sí, la ofrenda en sí. Y él vio que él había traído lo mejor, primogénito de su rebaño y la grosura de su rebaño. Ambas cosas, corazón y ofrenda, fueron agradables a los ojos de Dios. Pero, veamos la reacción de Dios hacia Caín. Dice el versículo 5, pero a Caín y su ofrenda no miró. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 4 para hablar de la ofrenda de Abel. Pero dice, no miró. Es decir, Dios no le prestó atención, no la consideró con detenimiento, no la contempló, no la aceptó, no la recibió favorablemente. Ni Caín ni su ofrenda fueron recibidos con agrado de Dios. Oferente y ofrenda fueron rechazados por Dios. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo se supo esto? ¿Cómo se supo? Algunos comentaristas, hermanos, creen que después de la caída, después de que Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín de Edén, todavía por cierto tiempo Dios continuó teniendo comunicación con ellos. O sea, todavía Dios se les aparecía y hablaba con ellos. Algunos piensan que así fue que se supo que Dios no aceptaba la ofrenda de Caín y sí aceptaba la ofrenda de Abel. Otros comentaristas, hermanos, siguiendo algunas tradiciones judías o rabínicas judías, piensan que Dios envió fuego del cielo para que encendiera la ofrenda de Abel, mostrando así su agrado. Él envió fuego para que ese sacrificio ardiera y ese olor subiera a la presencia de Dios. Pero no hizo lo mismo con la ofrenda de Caín.
Puede ser. Pero hermanos, la mejor explicación que yo he encontrado y que yo creo que es la correcta, hermanos, es que las reacciones de Dios de agrado con Abel y su ofrenda y de desagrado con Caín y su ofrenda fueron dadas a conocer por el mismo Abel. En otras palabras, Dios habló por medio de Abel. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué se dice eso? Porque es una gran posibilidad, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 11 y vamos a ver en Lucas capítulo 11 versículo 49 al 51. Lucas 11 del 49 al 51. Aquí Jesucristo está confrontando a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y escuchen, hermanos, ¿con qué los está confrontando? Los está confrontando con sus actos de adoración, con sus ofrendas. Y vean lo que le dice en el versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas. ¿Qué va a enviar Dios? ¿Qué va a enviar Dios, hermanos? Profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, ¿de todos quiénes? Profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. ¿Cuál es la fundación del mundo? Lo que estamos estudiando, Génesis, la fundación del mundo. Y versículo 51, Jesús es específico. Dice Jesús: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo, esta sangre, la sangre de estos profetas, va a ser cargada a esta generación. Hermanos, Jesús mismo incluyó a Abel entre los profetas que han sido perseguidos y asesinados desde la fundación del mundo, cuya sangre ha sido derramada. Jesús mismo dice, esta lista de profetas comienza con Abel y termina en Zacarías. ¿Quién era un profeta? Un profeta era un portavoz de Dios, era un emisario de Dios, era un representante de Dios que transmitía las palabras de Dios a los hombres. Y muchas veces estas palabras de los profetas eran confrontación por el pecado y llamado al arrepentimiento. Muchos profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento fueron levantados por Dios para confrontar el pecado de los reyes y del pueblo. Y como estos profetas, hombres de Dios, hablaron la palabra del Señor, fueron perseguidos y fueron asesinados. El contexto de Lucas 11, hermanos, es igual al contexto de Génesis 4, adoración, ofrendas. Si leen ustedes, hermanos, desde el versículo 38, y no lo vamos a leer aquí, pero ustedes leen en la casa, Lucas 11, 38, ustedes pueden ver que Jesús estaba confrontando la hipocresía en la adoración de los fariseos. Él les está diciendo, ustedes fariseos limpian lo de afuera, pero por dentro están sucios, están llenos de robo y de maldad. Y les dice Jesús, preocúpense por lo de adentro, limpiar su corazón para que su adoración esté limpia. Limpien primero su corazón y después sus ofrendas estarán limpias. Y les dice, ustedes diezman, pero en su corazón no siguen la justicia ni el amor. ¿De qué sirve ese diezmo? ¿De qué sirve esa ofrenda? Y por encima de todo, les dice Jesucristo a ellos, ustedes y los que han sido como ustedes, pecadores, rebeldes, hipócritas, han perseguido y asesinado a los profetas y apóstoles que Dios envió a confrontarlos. Si entendemos eso así, hermanos, fue porque Abel, como profeta de Dios, seguramente confrontó el pecado. ¿El pecado de quién? Pues en este caso el pecado de su hermano. Y eso explicaría, hermanos, por qué este hombre, Caín, ardió en ira. Porque dice que
ya lo vamos a ver el próximo domingo, hermanos, que él se enardeció. Y fue tanta su ira, su furor, que decayó su semblante, que se lo notaba en todo su ser. Entonces, hermanos, posiblemente, hermanos, estas reacciones de Dios fueron dadas a conocer por el mismo Abel. Pero aún queda la pregunta, hermanos, ¿por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda y rechazó a Caín y su ofrenda? Se dan por lo menos 5 explicaciones, hermanos. Aquí las vamos a ver, del por qué Dios aceptó a uno y rechazó al otro. La primera es porque Dios prefiere a los pastores de rebaños. Dios tiene favoritos, los pastores de rebaños y no los labradores de la tierra. ¿Creen que eso es correcto, hermanos? No, ¿verdad, hermanos? No. Realmente todos los seres humanos íbamos a ser labradores de la tierra. Génesis 2:15 dice: vas a labrar y cultivar el huerto, el jardín. O sea que no puede ser esa la explicación. La segunda, hermanos, la segunda interpretación es que el sacrificio de animales es más aceptable que las ofrendas de frutos de la tierra. Podemos decir que sí, en cierta manera, hermanos, hay un mayor peso y hay un mayor simbolismo en los sacrificios de animales. Porque el sacrificio del animal, del cordero, simboliza el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero si vemos en la ley, en el libro de Levítico, las ofrendas de la tierra, los granos, los cereales, también eran aceptadas. Así que no creo yo que sea algo de que eran sacrificios de animales. Tercero, la tercera razón, las elecciones soberanas de Dios. En otras palabras, es evidente que Dios prefería a Abel. Y eso anticipa una pauta en todo el libro de Génesis. En todo el libro de Génesis, Dios prefiere al hijo menor. Dios prefirió a Jacob sobre Esaú. Dios prefirió a Isaac sobre Ismael. Posiblemente, hermanos, es una elección soberana de Dios. Sabemos que Él elige. Pero el texto, hermanos, en Génesis 4 nos da otras pistas. Entonces deberíamos, hermanos, descartar esta, aunque tiene validez, pero en Génesis 4 vemos otras pistas de cuál es la verdadera razón. La cuarta razón, hermanos, es las motivaciones del corazón. Dios conocía la motivación en el corazón de Abel y en el corazón de Caín. Posiblemente, hermanos. Hebreos 11:4 dice este versículo: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, movido, impulsado por la fe en Dios, Abel ofreció una mejor ofrenda que Caín. La motivación del corazón tiene mucho sentido. Está Hebreos 11:4 que nos da pauta de que eso puede ser. Pero la quinta interpretación, hermanos, que para mí es quizá la más pesada, es que Dios aceptó a uno y rechazó a otros por la perspectiva de Dios que ellos tenían y que se reflejaba en la calidad de sus ofrendas. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, oigan bien, hermanos, todo lo que nosotros hacemos refleja lo que pensamos de Dios. Todo. Las ofrendas de Abel y de Caín reflejaban la perspectiva que ellos tenían de Dios. Yo creo, hermanos, que la respuesta es una combinación de la cuarta y de la quinta interpretación. Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín porque Dios conocía los corazones, las motivaciones de sus corazones, pero también Dios vio la calidad de sus ofrendas.
lo que reflejaba lo que ellos pensaban de Dios. Dios aceptó a Abel, hermanos, y su ofrenda porque Abel consideró a Dios digno. Abel consideró a Dios digno. Y eso se reflejó en su ofrenda. Abel reconocía la grandeza, la dignidad, el valor infinito, el peso, la gloria de Dios. Y eso se reflejó en su adoración. No trajo cualquier cosa, trajo lo mejor de lo mejor, porque él tenía una perspectiva correcta de Dios. Era la perspectiva de David. Cuando David dijo en 2 Samuel 24:24, no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. O sea, no le voy a dar a Dios las sobras. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Lo opuesto es traer las sobras, traer lo despreciado, traer el resto, traer lo que no cuesta nada. Lo opuesto es la actitud de los religiosos, como lo describe Malaquías capítulo 1 versículo 13 y 14. Malaquías 1, 13 y 14 dice: ustedes traen lo robado, lo cojo, lo enfermo, así traen ofrenda. ¿Se acuerdan cuando el pastor Peña nos decía, hermanos, que nunca nos dijo el nombre, verdad? Y qué bien que no nos dijo el nombre, pero ¿se acuerdan que el pastor Peña nos decía: un hermano me trajo una resma de papel, después me trajo una grapadora, después me trajo una caja de lápices? Un día yo le pregunté: bueno, ¿y de dónde está consiguiendo todas estas cosas? ¿Usted le está comprando? Y el hermano le dijo: no, me lo traigo de la oficina. ¿Se acuerdan? Ustedes traen lo robado, lo cojo, lo enfermo, lo que no les cuesta nada. Así traen ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano?, dice el Señor. Voy a aceptar esas ofrendas. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey. Esa es la perspectiva con la que ofrecemos adoración, ofrendas ante el gran rey. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda porque él ofrendó con fe. Él ofrendó sabiendo que hay un Dios glorioso, grande, sublime. Él ofrendó con fe. Y también, hermanos, en la misma ofrenda está la fe también, porque él trajo las primicias, lo mejor, hermanos. Dar lo primero era una señal de fe, porque cuando se traía lo primero, se confiaba de que Dios iba a añadir, de que iba a haber más. Ellos traían lo primero confiando de que iba a haber segundo, tercero y cuarto. Pues ellos confiaban en la provisión de Dios. Hermanos, Abel ofrendó por fe. Nosotros, hermanos, adoramos a Dios por fe. La actitud de Abel, hermanos, también hay otro versículo que nos dice que era una actitud de santidad. Dice primera de Juan 3:12: las obras de Caín eran malas, pero las de Abel eran justas. Abel vivía una vida de santidad, en obediencia al Señor. Eso es agradable ante los ojos del Señor. Él dice: yo no quiero sacrificios, yo no quiero que me traigan cosas, que me sacrifiquen animales, que hagan esto, que lo otro. Yo quiero obediencia, yo quiero misericordia, yo quiero justicia, una vida de santidad. Abel, hermanos, el ejemplo de Abel es tan fuerte, hermanos, que el mismo Jesucristo dijo que su ejemplo habla hasta hoy. Hasta hoy habla su ejemplo. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Oigan bien, de que era justo. No sus obras lo justificaron, pero sí sus obras demostraron su fe.
Sus obras demostraron que Él era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, Dios las aceptó y se supo que Dios estaba agradado con sus ofrendas. Y dice después, y por la fe, estando muerto, Abel todavía habla. Es decir, todavía nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Con qué actitud estamos trayendo nuestra adoración al Señor? Nuestras ofrendas, nuestros cantos, nuestra presencia los domingos, nuestro servicio en la escuela dominical, etcétera, etcétera. ¿Con qué actitud? Hebreos 11:6, les acabo de leer Hebreos 11:4, donde habla de que por la fe Abel ofreció mejor ofrenda. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De nada nos sirve acercarnos a Dios sin fe. De nada nos sirve traer ofrendas, primicias, diezmos, pactos, como le quiera llamar. De nada sirve venir a la iglesia sin fe. De nada sirve ser pastor, ser predicador, ser un líder de ICRE, un director de cultos, un maestro de escuela dominical, un miembro del grupo musical, un líder de algún ministerio, un ujier, un maestro. De nada sirve si esto no proviene de un corazón con fe, que está reconociendo la infinita grandeza del gran rey. De nada sirve. Lo contrario es pecado, es abominable traer esas cosas sin fe, sin la actitud correcta. Como dice Romanos 14:23, todo lo que no procede de fe es pecado. De nada sirve participar en la cena del Señor, que es el acto de adoración corporal más hermoso, cuando recordamos el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz y anunciamos su regreso. De nada sirve si no se hace dignamente, si no se hace con un corazón lleno de fe, con una vida en santidad, reconociendo la gloria, la grandeza de nuestro Dios. Por lo contrario, si se viene indignamente es pecado, es pecado. Y hermanos, Dios no puede ser burlado. Él sabe exactamente por qué usted vino hoy. Él sabe exactamente con qué actitud está escuchando la palabra. Él sabe lo que me motiva a mí a predicar. Él sabe si lo estoy haciendo con amor y con fe. Él sabe si lo que me está moviendo a mí es mi propio bien. Él sabe qué es lo que motiva al director, al que canta, al que toca, al que da la bienvenida, al que ayuda con los carros en el estacionamiento, a las que están en la puerta para que los niños no salgan, al que enseña las clases, al que cuenta las ofrendas. Ninguno de todos nosotros podemos burlar a Dios. Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones y Dios también mira la calidad de nuestras ofrendas. Él está viendo la calidad de lo que nosotros le ofrecemos a Él. Primera de Samuel 16:7 dice: Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y Primera Samuel 2:3 dice: no se jacten más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Caín no pudo burlarse de Dios y nadie lo ha hecho. Dios no puede ser burlado. Así que ahora, al celebrar la cena del Señor, examine su corazón, limpie su corazón
de una falsa motivación. Participe con fe, participe en santidad, participe en arrepentimiento. Los hermanos del grupo musical vamos a pasar y vamos a orar y después vamos a cantar. Pongámonos todos de pie, hermanos, y vamos a orar y luego vamos a cantar un canto. Amado Padre Celestial, nuestro bondadoso, misericordioso, clemente Dios. Padre Santo, tu palabra dice que tú eres misericordioso, que tú te places, Señor, en perdonar a todo aquel que humillado, Señor, se arrepiente delante de ti, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, Padre, queremos pedirte que escudriñes lo más profundo de nuestros corazones. Y Padre, que saques afuera de nuestro corazón todo aquel orgullo, toda aquella arrogancia, Señor, toda aquella maldad, malicia, autosuficiencia, rebeldía que puede estar en nuestros corazones. Señor, nuestros corazones están desnudos delante de tus ojos. Están ocultos a los ojos de los demás. Podemos engañarnos los unos a los otros, pero a ti no podemos engañarte. Padre Santo, límpianos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar la maldad, la inmundicia atrás. Que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Padre, perdónanos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Esos méritos, Señor, de los cuales hoy hacemos memoria. Méritos que hoy recordamos. Hoy recordamos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Él vino a dar su vida por nosotros. Pero también, Señor, recordamos que Él reina hoy, Padre, sentado a la diestra de tu trono y que está intercediendo por nosotros. Y en su nombre oramos, Señor. En su nombre, Padre, nos presentamos delante de ti, porque sin su mediación no podemos acercarnos. Nos acercamos por la fe en Jesucristo, por la fe en el que Él es el suficiente y único Salvador que necesitan nuestras vidas, y que Él es el Señor, y que Él reina, y que Él gobierna, y que Él merece toda gloria y toda honra, Señor, y que toda rodilla, Señor, confesará que Él es el Señor y que esperamos su regreso. Padre Santo, límpianos, Señor. Y que esta cena del Señor, y no solo esto, Señor, sino todo lo que se hace en nuestra iglesia, todo, Padre, sea una ofrenda aceptable a ti. Recibe, Señor, nuestro servicio. Recibe, Padre, nuestra adoración. Recibe nuestras ofrendas. Todo lo que hagamos en esta iglesia, Señor, que provenga de un corazón puro, de un corazón limpio, de una fe sincera y de un amor no fingido, Padre. Que todo provenga de la fe, Señor, en Jesucristo. Padre, mira con buenos ojos a esta amada iglesia Bautista Comunión. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.